Hola a todos, a todas. Hoy hablaremos del catness o lecho en movimiento. También conocido como K1. Una de las ventajas que tiene el K1 es que no necesita mantenimiento ni limpieza, puesto que el propio movimiento se autolimpia. Hablaremos sobre él y las diferentes formas que podemos utilizar para nuestros acuarios. Además, vamos a hacer un pequeño brico. Bueno, antes de hacer el brico, vamos a mirar algunas diferencias que hay, porque hay muchos tipos de este tipo de material. Es un material biológico de lecho móvil. Entonces, bueno, están los K1, que son estos de aquí, que son un poquito más grandes, tienen la misma morfología, pero son un poquito más grandes. Y este sería el K1 micro, este de aquí. Entonces, como veis, la diferencia es notable. Pues según dice el fabricante, este, que es el micro, tiene más superficie para albergar bacterias que no el K1. El K1, según el fabricante, tendría 950 metros cuadrados por metro cúbico, y el micro tendría 1400 metros cuadrados por metro cúbico. Entonces es más efectivo. Estos dos son los que se suelen utilizar para el acuario, pero el pequeño sería más efectivo. Con menos cantidad tendremos más superficie para albergar las bacterias. Entonces, vamos a hacer el brico muy fácil, que lo que hace es tener en movimiento constante este material. Entonces, ¿qué pasa? Que se va autolimpiando por el movimiento, por el roce entre unos y otros, se va limpiando. En diferencia a los canutillos de toda la vida normales, estos son mucho más porosos. Al ser mucho más porosos, pueden albergar muchísimas más bacterias, pero que no esté de aquí, que no esté de aquí, que es de plástico, que digamos que tiene solamente la superficie. Pero ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Con el tiempo de irlo utilizando en el acuario, se va llenando todos los poros de suciedad y de bacterias muertas. Entonces, bueno, y de desechos, porque claro, el amoníaco pasa a nitrito, y de nitrito a nitrato, y lo que es en sí los desechos se van transformando, pero no desaparecen. Por lo tanto, se van embozando, podríamos decirlo así, los poros del material filtrante, digamos, estático, y llega un momento que hay muy pocas bacterias. Además, hay mucha suciedad dentro de los propios poros. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de material móvil y autolimpiante? Que
al autolimpiarse, nosotros primeramente ya no tenemos que ocuparnos de él, de limpiarlo. En cambio los canutillos sí, los canutillos y todo el material estático, de vez en cuando hay que sacarlo, lavarlo bien y bueno, limpiar lo que son los poros que vayan albergando más bacterias. Este tipo albergan menos cantidad de bacterias, pero por el otro lado es lo que decimos, siempre una vez que cogen el nivel de bacterias, siempre mantienen ese nivel, no como el material estático que sube cuando está en plenitud, tiene una subida muy alta y luego baja bastante la capacidad de transformación de amoníaco nitrito. Bueno, pues vamos a hacer el brico. Entonces, bueno, necesitaríamos para transformar este material, porque este material no hay ningún filtro que actualmente comercializado que pueda mover este tipo de material, entonces no hay más remedio que fabricarlo nosotros en un Zoom o en un tipo de reciclando un bote así como este es de galletas y bueno, es muy fácil. El filtro de esponja, tendríamos que hacer un orificio en la tapa del bote, un orificio aproximadamente de, bueno, no aproximadamente, de unos 23 milímetros, que es lo que, 23 milímetros, que es la anchura de la entrada de aquí. Entonces la tapa, no hay que hacer más agujeros nada más que este. Se pondría la tapa ahí. Entonces en el bote tendríamos que hacer una serie de agujeros por la parte, digamos, de la base del bote, una serie de agujeros, todo lleno de agujeritos, con una broca, al poder ser de madera, y que si utilizamos el K1 micro, el K1 micro tiene unos 6 milímetros, me parece que es. ...6 milímetros, o sea, como máximo tendríamos que utilizar una broca de 5 milímetros para que no se salgan por los agujeros, claro. Si es el K1 podríamos... tienen un grosor de un centímetro, 10 milímetros, ¿vale? Entonces, bueno, hacemos una serie de agujeros con la broca, pum, 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 por la parte del culo. Luego hacemos otro agujerito un poquito más ancho, aquí en un lateral por la parte de abajo, que este va a ser el que nos va a servir para meter el tubo del aire. Entonces, bueno, lo llenaríamos de material móvil más o menos por la mitad, no más de la mitad porque necesita espacio para moverse, y cerraríamos con la rosca. El tubo ya lo habríamos colocado a la entrada del filtro, y bueno, y nada más. O sea, sería graduar la potencia del aire para que dé vueltas. Otra cosa también importante, en la tapa no vamos a hacer el agujero en el centro, vamos a hacer el agujero un poquito desplazado hacia un lateral, no tampoco mucho, solamente un poquito. Porque ¿qué pasa? Que por aquí va a subir el aire
y el aire va a hacer como una vuelta, o sea, le va a hacer un movimiento circular, ¿vale? Bueno, entonces este tipo de material hay que esperar entre 2 o 3 días para que coja algo de peso y empiece a albergar bacterias. Entonces, en el momento siempre flota tanto el K1 como el K1 micro, pero para que esté en movimiento necesita 2 o 3 días. En agua que esté el aire pasando dentro del acuario. Vale. Luego, este tipo de material, el lecho móvil, hay varios fabricantes que lo comercializan, pero bueno, hay, según el material con el que estén hechos, por ejemplo este es de un fabricante que bueno, este en principio ya se hunde, es diferente el material. Luego también me he estado dando cuenta de que se desgasta mucho, entonces tenemos que mirar sobre todo que el fabricante sea un fabricante bueno del material, porque al tener tanto roce unos con otros, llega un momento que se van desgastando con los años. Entonces hay este tipo que en cuestión de meses ya se nota el desgaste. Luego además este material, al estar en constante movimiento, tiene más contacto con el oxígeno. Entonces las bacterias digamos que están más fuertes y digieren más desechos orgánicos. Luego la forma de rueda que tiene es para que circula todo el agua y el oxígeno por todas las zonas igual, ¿vale? Y entonces hace como una capa de bacterias, que es lo que va eliminando en la capa de bacterias en condiciones óptimas, estamos hablando, que va eliminando pues todos los desechos. Luego este tipo de recipientes que hagamos, o si lo instalamos en un Zoom o algo por el estilo, como ya sabemos, las bacterias están más a gusto en la oscuridad. Entonces, si queremos lo podemos cerrar en parte o coger porque claro, tampoco si utilizamos el aire o algún tipo de flujo de corriente de agua, tenemos que visualizarlos que estén en movimiento. Entonces podríamos cerrar una gran parte con un film o pintura negra al agua. Una vez seca ya no es tóxica para los peces, y dejar, por ejemplo, un pasillo de visión para que nosotros veamos el movimiento, si es efectivo o no. ¿Vale? Entonces esto es lo que va haciendo los canutillos, van haciendo este círculo, van haciendo así un círculo. Aquí ya los tenemos en movimiento, son dos filtros que he hecho con un par de botes de cocina, y bueno, es tal y como os he dicho de cómo se hace, es muy sencillo, haciendo los agujeros y nada más. Aquí vemos cómo gira, hace un movimiento de giro. Las burbujas hacen
subir por aquí y bajan por su propio peso. Además tiene la esponja, que lo que hace es filtrar todas las cosas más gruesas, y lo que hace el filtro en movimiento es filtrarla por las bacterias. Aquí tenemos otro sistema, que esto sería en un zoom. El agua del acuario sube por aquí, saca los chorros hacia esta banda, y aquí tiene una línea de burbujas que al subir le hace el movimiento rotatorio. Esto está en el sumidero, luego el agua pasa por aquí, baja por otro medio filtrante y luego ya bajaría por aquí al acuario. Este sería otro sistema que lo que hace es aprovechar la fuerza de bajada del zoom. Entonces es como lo que hemos dicho antes, pero sería lo contrario. Este estaría sin tapa y bajaría el agua por aquí hacia el depósito de los canutillos móviles. Bajaría de aquí del sumidero y aprovecha la propia fuerza de bajada, y el agua se va filtrando nuevamente por el flujo en movimiento. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle un like y muchas gracias por visitar mi canal.